Aquí seguimos en el rumbo de la mañana. Virginia Antares, Aníbal Herrera, Julio Alberto Martínez, este servidor Ernesto Jiménez. En este momento el G4 con esperanza de seguir creciendo. Hoy viernes, gracias a Dios. Sí, la esperanza no muere y algunos dicen que es verde. No sé. Cuidado. Y el burro es azul. ¿De qué color es el burro? En la frase no le ponen color al burro, pero al final se come la esperanza verde. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué nuestra querida colega Virginia Antares anda muy elegante, ¿verdad? Como siempre, pero hoy tiene un tichel. Sí, que dice Guachimanes. Ahora sí, cuando guardianes. Perdón, guardianes. Ey, no me mande eso. No voy a leer el contenido del programa que me mandan por WhatsApp. Guardianes de la democracia. Guardianes de la democracia. Ey, eso es en referencia a la película de Marvel, Guardianes de la Galaxia. Le cambiaron galaxia por democracia. Que sabe su asunto. El hombre sabe lo suyo. Entonces, entonces era para el segmento de cine, ¿no? Esa es la nueva marcha verde, Virginia. No, miren, Guardianes de la Democracia es una iniciativa que surgió en 2020 en la Plaza de la Bandera. Y son voluntarios que se colocan en las mesas el día de las elecciones a defender el voto. No de un partido en específico, sino de cada dominicano. Fue una iniciativa muy exitosa, fue lo que permitió el triunfo de nuestro diputado José Horacio Rodríguez en 2020, porque sabemos que los partidos minoritarios se le comen los votos al momento del conteo si no tienen defensa. ¿Es verdad eso de que acta mata voto? Acta mata voto, tal cual, sí. Todavía, y todo el que tuvo en una mesa en las elecciones pasadas 2024 lo sabe. Ahora, los guardianes de la democracia empiezan a cambiar esa cultura. Porque cuando ven, los delegados están acostumbrados a defender su voto y ya. Cuando ellos ven un guardián de la democracia que dice, no, ese voto, dice, pero eso no es tu partido. Sí, pero ahí se ve la voluntad del voto. Alguien votó por... Empieza, mira, a tomarle respeto. Eso es los testimonios que cuentan la gente que ha sido guardianes. Digo, yo también, yo lo viví. Los guardianes no tienen simpatía, 2020. porque yo sé, si yo voy, por ejemplo, como un guardián de la democracia al colegio electoral, yo entro en la cosa y yo veo así desde lejos y veo que están votando por el candidato de mi preferencia. Yo, bueno, y veo el otro ahí, no, cuidado, que ese no. Lo primero es que si tú ves por quién está votando hay un problema y tienes que denunciarlo. Atención, se está viendo el voto. Debe colocarlo, claro, la urna tiene que estar colocada. Eso lo que haría un guardián. Es verdad, entonces no aplica ese ejemplo. No aplica. Y dos, tiene su simpatía, pero eso es lo que digo, la ética, la formación que hacen los guardianes es para defender el voto de todos. Ese tema, díselo a Isidro. Ese tema, Virginia, de acta matavotos, pudiera poner en cuestionamiento la legitimidad de algunas elecciones, pero yo considero que sería en los cargos más pequeñitos. Por ejemplo, a nivel presidencial, nadie tiene dudas de que los últimos presidentes que hemos tenido han sido verdaderamente los ganadores de las elecciones. O sea, han sido realmente los que más votos han conseguido en las urnas, independientemente de algunas fallas. Pero nadie duda. Tú tienes algo de razón ahí, a nivel presidencial. A nivel presidencial. Sí, no, porque sobre todo siempre que hay un margen amplio. Cuando el margen es pequeño, porque también se roban votos a nivel presidencial, pero es cierto que tiene un menor impacto. Ahora, a nivel de diputaciones, de regidurías, de alcaldía, tiene ahí mucho peso. Tiene mucho peso, hay mucho robo de votos y efectivamente, si tú no tienes defensa del voto, que ¿cómo se llama? Muy interesante la iniciativa. Es uno de los retos de las candidaturas independientes, por ejemplo. Puede llevar una candidatura independiente, pero ¿quién te va a defender el voto? ¿Sigue siendo el voto electrónico una opción? Mira, mucha gente... Para lo del palito, el cerito. Por ejemplo... Ya lo intentamos. Minuta Tavares Mirabal es de las que defiende el voto electrónico. Y no fue de maravilla. ¿Por qué no ensayamos con otra cosa? Yo tengo mis reservas con el tema del voto electrónico por la experiencia que tuvimos y por experiencia que han tenido en otros países. Claro. Pero sí hay gente que lo defiende como una manera de superar ese robo al momento. Por ejemplo, del el sistema de Estados Unidos en cuanto al voto. No, a mí lo que me gustó de la elección de Nueva York es el rank choice. Pero el método de voto rankeado, que tú puedes votar en orden de preferencia por varios candidatos. Sería interesante comunicarnos con algún periodista norteamericano. Vamos a hacerlo. Un politólogo para que nos explique esa metodología. Pero que no se nos olvide que Donald Trump la impugnó.
Recuérdense, no en estas elecciones, las elecciones pasadas, Claro. Donald Trump dijo que los demócratas hicieron trampa. Y lo que con ese desencadenó eso sistema, también. claro, con ese sistema de votación. No, porque el sistema de ranqueo fue ahora para las elecciones. No estoy hablando del sistema de ranqueo, las votaciones estadounidenses que tienen varias modalidades. Allá tienen el voto adelantado. Sí, el voto por correo. El voto por correo, que según Donald Trump también, que en Estados Unidos el correo es algo sagrado. Sí. Muy sagrado. Donald Trump dijo que también eso lo vulneraron. era. Yo doy este ejemplo porque a mí me gusta una expresión popular que dice que el problema no es la flecha, es el indio. Lo que mata no es la flecha, es el indio que usa la flecha. Queriendo decir que el asunto no es el instrumento, el asunto no es la tecnología. Lo que salvaguarda la institucionalidad es la cultura democrática, es la educación, es el ciudadano. Es ahí que está el problema. Nos podemos inventar la tecnología que sea, y si seguimos con esta cultura mañosa, que no aceptamos nunca que perdimos, que vamos a una competencia a ganar, y si no gano arrebato, y si pierdo digo que me hicieron fraude, buscaremos la manera de alterar el mecanismo tecnológico. Lo hackearemos, Claro. lo hackearemos. ¿Qué pasó con las elecciones pasadas? No intentamos, las del 2020, gracias Kelvin. Se intentó el voto automatizado con Z y fracasó en pleno. Primeras elecciones que fracasaron en pleno en la historia democrática y hubo que suspenderla en pleno. Sin Así que haya hasta el día de hoy Y si Sin un que haya responsable. consecuencia. Eso es para grave. mí es de los episodios más vergonzosos que ha vivido la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque, sucedió que eso fue una tragedia democrática, esa suspensión de las elecciones. Señores, y todo quedó ahí en una nebulosa. No se investigó, la OEA emitió su informe y todo quedó así como en una nebulosa. Aquí hubo un fallo, pero no hubo responsables y estamos hablando de una tragedia que pudo haber desencadenado hasta muertos, porque Claro. eso creó un cataclismo social, pero se dejó así. Hay que reconocer Se dejó así. la madurez en ese momento histórico complicado de la clase política. Hay que reconocerlo. Se pudieron haber tomado otras actitudes Y yo veo a otras ese- decisiones. Por ejemplo, haber invalidado las votaciones donde realmente ocurrió el problema. En vez de suspender Ahí, completo. en vez de suspender Pudo haber- El completo. problema tomado es esa que ya decisión. no había confianza. Sí, se en deslegitimó ningún lado. el Entonces, proceso ¿cómo de tú la decías en un confianza. sitio sí, en un sitio no? ¿Quién te garantizaba Pero que ese es una tara, ese es un asterisco. Por lo menos desde Además, mi punto de si- vista, es un signo de interrogación. Además, si Gonzalo hubiese ganado las elecciones, no hubiese gobernado porque no lo hubiesen dejado ni juramentarse. Yo creo que tuviéramos en medio de una intervención. No, y hay una realidad también. No lo iba a dejar. Hay una realidad que hay que reconocer. Para la salud de la democracia, lo que convino Hay- fue lo que pasó. Así es. Para salvar la democracia, lo que pasó fue lo que convino. Sí, La sí, historia sí, sí lo así demostró. Y también la historia demostró, independientemente de que, inclusive en ese momento, yo le hice agrias críticas al PLD, porque, y lo he dicho, yo me considero que en esa parte final, por una concepción democrática mía, le convenía al país que el PLD saliera del poder, y lo he dicho responsablemente, por la salud de la democracia. Yo creo en la alternabilidad democrática. Y siempre me da resquemor que un grupo político tenga mucho poder por mucho tiempo. Creo que eso no le hace bien a la democracia. Puede que esté equivocado. Pero diciendo esto, hago esta aclaración, porque cada vez que uno dice algo a favor del PLD hay que aclarar primero, ¿verdad? No, miren, yo fui de lo que acabó con el PLD en el pasado. Bien. Señores, el principal perjudicado de ese proceso y de esa suspensión fue el mismo PLD. Esa es la verdad. Y en su momento el pueblo acusó al PLD de robarse las elecciones. de que se robaron las elecciones, cuando realmente la principal víctima de ese fracaso del voto automatizado y la suspensión en pleno de las elecciones fue el PLD. Eso yo lo digo por un tema de justicia Ahí histórica. Virginia está de acuerdo, pero ya para pasar a otro tema, Ernesto, por un tema de salud e higiene democrática. ¿Qué tú entiendes que motivó la reunión del día de ayer del expresidente Medina con el presidente Abinader? ¿Se vieron las fotos? Sí. Ambos sonriendo. Duró la reunión casi 2 horas. La reunión fue, por supuesto, ¿verdad?, a puerta cerrada. Ellos estuvieron solos, aunque al momento de... O sea, estoy dando los datos que veo de una fuente periodística, ¿verdad? Alguien puede llamar, revelar otros datos y probablemente ampliar la información. Porque yo no estuve presente en la reunión, pero uno... No, pero es lo que se suele hacer. Es lo que se suele hacer, ¿verdad? Entonces, se reunieron solos.
hablaron casi 2 horas y luego ya, míralo ahí. Y no está. solo que se vieron solos, que en el saludo se veía empatía, porque el lenguaje corporal habla más que las palabras. Fue para hablar del tema haitiano. Dicen Ernesto. que el tiempo cura todo. Dicen que el tiempo cura todo y ya ha pasado un la tiempo. crisis de Haití. Sí, ya el punto más álgido de los choques entre el PLD y el gobierno aparentemente pasó. Ya los arrestos aquellos. El diálogo de las chaquetas azules. Ya ha pasado un tiempito después de que se apresaron familiares del expresidente Medina en este gobierno. Ya ha pasado un tiempo. Pero se ve bien esa Entonces foto. puede ser que ya pasado el tiempo haya llegado el momento político de un acercamiento. ¿Quién está detrás de Abinader, Ernesto? Fíjense algo. ¿Quién está detrás de Abinader? Fíjense algo. El profesor Juan Bosch. Sí, que nada más lo recuerdan en fotos. Pero Miren, espérate, estamos dando la noticia. Lo recuerdan en fotos, no solamente en el PLD. No solamente en el PLD. En Hubo todos alguien lados. que se olvidó de Juan Bosch en el poder. Fue Leonel Fernández. Y Vamos a hablar la verdad Danilo histórica. Medina. Ahora, a mí siempre me llama la atención. Lo engavetaron. A mí me llama la atención cuando yo digo azul y me poder la recuerda, engavetan, me en la recuerda oposición rojo. lo sacan. Eso muestra la intención del hablante. Pero estamos hablando desde el PLD y de Danilo Medina. En otro momento hablaremos también de Leonel y de la Fuerza del Pueblo. El asunto es sí, me gusta el verde. Aunque se lo come el burro. En otro momento hablaremos de Leonel. Pero ahora estamos hablando de Danilo. Pon la fotografía otra vez, Kelvin. Bien. Miren, al lado del expresidente Danilo Medina, tenemos al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. He insistido, una cara fresca, necesaria para ese partido, un joven brillante, de formación política, peledeísta de verdad. Un brillante, eso antes era importante, no sé si todavía lo será en esa organización política. Bueno, es un reflejo de lo y, que... ¿verdad que sí? Y a la izquierda tenemos al presidente de la República, Luis Abinader, y un poquito más a la izquierda, al ministro de la Presidencia y también presidente de esta organización política, José Ignacio Paliza, me refiero, presidente del PRM. Ahí hay un mensaje de poder y acercamiento. No lo veamos solo de un tema de gobierno y PLD como partido de oposición. Hay que verlo también como un tema de PRM y PLD. Y Julio Alberto hizo un comentario en el día de ayer que corrió bastante bien, que yo recomiendo que lo escuchen otra vez sobre esta visita, porque si de migración se trata, ahí está el CES. Se convocó el Consejo Económico y Social, algo que habíamos pedido varios integrantes de que apoyamos. Y que apoyamos en este programa. Se envió una carta conjunta a la Organización de Naciones Unidas, firmadas por Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Luis Abinader. Hay equipos de trabajo a nivel técnico ya convocados y elegidos de estos partidos políticos, y ya los mismos expresidentes se reunieron en una ocasión para hablar del tema haitiano. Otra vez, o sea, ustedes me van a decir a mí que se reunieron 2 horas a hablar de Haití, nada más. O sea, no hay más temas en este país. Es difícil de creer, Virginia, Aníbal, y Julio, que esa reunión haya sido solamente por Haití. Aníbal, ¿qué te dice tu experiencia? Ahí hay política de por medio. ¿Qué te dice tu experiencia? Mira, el tema se presta a toda suerte de especulación. Indudablemente porque hay incógnitas. Hay conversaciones cuyo contenido el público no conoce. Y siempre es así con los actores políticos. Ahora, es bueno recordar lo siguiente. Estas reuniones, la de ayer y la que habrá de producirse la semana que viene, fueron solicitadas por Danilo Medina y por Leonel Fernández. Recuerden que la propuesta inicial del presidente Abinader fue reunirse en el Palacio Nacional. Los partidos de oposición rechazaron la propuesta y condicionaron el diálogo a que él se reuniera de manera individual con ellos. El propio presidente en la semanal dijo: yo voy donde ustedes quieran, juntos o separados, no hay ningún problema, pongan ustedes la condición. Ellos la pusieron y el presidente está cumpliendo con su palabra. O sea, no ha sido interés del presidente Luis Abinader reunirse por separado ni con Danilo ni con No, pero Leonel. lo es el interés porque él fue el Perdón, por eso estoy contextualizando para que se vea que quien hace la petición
es Danilo por un lado y Leonel por el otro, y Luis accede a la petición y va y los visita de manera individual. Pero la propuesta original del presidente y del gobierno fue: vamos a reunirnos todos en el Palacio Nacional. Es bueno tener ese dato en cuenta. Ciertamente, cuando se reúnen en privado, la especulación es fértil. Se puede elucubrar y se puede decir mucho, porque la coyuntura lo demanda. Porque hay varios elementos que se han unido: la sentencia del Tribunal Constitucional con el recurso de Aquiles Jiménez, el fantasma de la reelección que siempre anda rondando en la República Dominicana, herencia de Trujillo y de Balaguer, y de los que le han seguido y han superado al maestro, al que tanto criticaron, porque crecieron como partido criticando a Balaguer, pero no solo lo han emulado, lo han superado. Hay que hacerle una humilía al maestro, ¿verdad? Para prender par de velas, para quitarle alguito, para quitarle algo de lo que le echaron durante tantos años, porque lo han querido superar. Ya lo desagraviaron, porque lo declararon padre de la democracia. O sea, ya está desagraviado. Para mí vergonzoso. Pero ciertamente que la reunión se presta a toda suerte de especulación por los temas que hay pendientes. Pero sí es bueno hacer la precisión de que del gobierno y del presidente inicialmente no hubo la intención de reuniones por separado, sino de una reunión conjunta en el Palacio Nacional. Que la hicieron en el Ministerio de la Defensa. En el ministerio, pero que él recuerden que Danilo y Leonel condicionaron los encuentros individuales. Luego de que ellos condicionaron, entonces el presidente los llamó a ellos. Tengo información sensitiva, clasificada, que compartí con ustedes. Lo citó en el Ministerio de Defensa. Pero la petición de la reunión individual se mantuvo. Está bien, otro dato, es un contexto importante que tú haces, pero... Sí, porque es bueno ver los hechos como han sucedido. Otra cosa, ayer en esa reunión, recuerden ustedes el compromiso que hubo, espero lo recuerden, de que el presidente se comprometió a mantener a los presidentes de manera individual al tanto informados de el desenlace que va tomando el proceso. Yo quiero hablar de eso hoy en mi comentario porque es importante, pero no dejo de reconocer que las circunstancias se prestan para toda suerte de especulación. Y son dos políticos, porque ellos no son analistas deportivos. No. Ellos no se van a sentar a ir a hablar de yo veo algo preocupante en esta reunión. Que en primer nivel, muy bien, una reunión presidente, un tema nacional. Pero cuando uno lo ve en un segundo nivel, el contexto en el que todo está pasando, es un contexto en el cual no hay absolutamente ninguna diferencia ideológica entre los tres partidos mayoritarios en la República Dominicana. No la hay. ¿Sí? No hay una diferencia. Y de cara a las elecciones del 28 que estamos viendo y se rumoran todas las posibles alianzas, como si fuera un juego matemático, de que tengo tres, ¿cómo puedo combinar con estos tres? Porque cada uno se puede aliar y terminar aliado con otro. Cada uno se puede dividir y aliar con una facción. ¿Por qué? Porque no